13 de abril de 1970, 3 hombres viajan a más de 300.000 kilómetros de la Tierra, camino de la Luna, dentro de una nave del tamaño de un coche pequeño. De repente, una explosión sacude la cápsula. Las luces de alarma se encienden todas a la vez, y en cuestión de minutos, esos 3 hombres pasan de estar a punto de pisar la Luna a preguntarse en silencio si van a poder volver a respirar el aire de la Tierra alguna vez. La solución a ese problema no la encontró ningún astronauta. La encontró un grupo de ingenieros en Houston, en menos de un día, usando bolsas de plástico, cartón de la portada de un manual de vuelo, mangueras de un traje espacial y cinta americana. Sí, cinta americana, la misma que puedes tener ahora mismo en un cajón de tu casa. Esta es la historia del Apolo 13 y de por qué probablemente sea el mayor caso de improvisación de ingeniería jamás documentado. Bienvenidos otra vez al canal. Si ya has visto los videos anteriores, sabes que aquí nos gusta contar historias donde la ingeniería no sale de un laboratorio tranquilo, sino de una situación límite con el reloj corriendo en contra. Y esta, sinceramente, es de las mejores que he encontrado. Vamos a verla completa, desde la explosión hasta el amerizaje, porque cada fase de esta historia tiene una lección de ingeniería distinta. Para situarnos, el Apolo 13 debía ser la tercera misión tripulada en alunizar. A bordo viajaban 3 astronautas, Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise, dentro de 2 módulos acoplados. El módulo de mando, llamado Odyssey, donde vivían durante el viaje, y el módulo lunar llamado Aquarius, diseñado exclusivamente para posarse en la superficie de la Luna con 2 de los 3 tripulantes. El resto de la misión, en teoría, iba a ser una más de las rutinarias hazañas que Estados Unidos ya empezaba a dar casi por sentadas tras el éxito del Apolo 11 el año anterior. 56 horas después del despegue, a mitad de camino hacia la Luna, la tripulación realizó una operación de rutina: remover con un agitador uno de los tanques de oxígeno del módulo de servicio, un procedimiento normal para evitar que el oxígeno líquido se estratificara dentro del depósito. Lo que nadie sabía es que ese tanque en concreto arrastraba un defecto de fabricación desde hacía años, un cableado interno con el aislamiento dañado. Al activarse el agitador, ese cable expuesto provocó un cortocircuito, que a su vez encendió el oxígeno puro del interior del tanque. El resultado fue una explosión que no solo destruyó ese tanque, sino que dañó gravemente el segundo tanque de oxígeno y buena parte de los sistemas eléctricos del módulo de servicio, la parte de la nave que generaba electricidad, agua y oxígeno para los 3 astronautas durante todo el viaje. La frase que quedó grabada en la historia la pronunció Swigert, y luego la repitió Lovell para asegurarse de que Houston la había escuchado bien. Houston, hemos tenido un problema. En cuestión de minutos, la tripulación vio como uno de los indicadores de oxígeno caía en picado y comprendió algo que ningún manual de la NASA contemplaba del todo. El módulo de mando, el único de los 2 módulos preparado para sobrevivir a la reentrada en la atmósfera terrestre, se estaba quedando sin energía y sin oxígeno a 300.000 kilómetros de casa. La decisión que tomó el director de vuelo, Gene Kranz, en cuestión de minutos, fue tan drástica como necesaria: apagar casi por completo el módulo de mando para conservar la poca energía que le quedaba, exclusivamente para la reentrada final, y trasladar a los 3 astronautas al módulo lunar Aquarius, convirtiéndolo en algo para lo que nunca había sido diseñado: un bote salvavidas espacial. El problema es que ese módulo lunar estaba pensado para mantener con vida a 2 personas durante 36 horas, el tiempo que debía durar la estancia en la superficie lunar. Ahora tenía que mantener con vida a 3 personas durante casi 4 días, el tiempo que iba a tardar la nave en rodear la Luna, aprovechar su gravedad como una onda y regresar de nuevo a la Tierra. Lo más inquietante de todo esto es que la NASA descubrió en la investigación posterior al accidente
que aquel tanque de oxígeno defectuoso llevaba arrastrando el problema desde mucho antes del lanzamiento, sin que nadie se diera cuenta. Durante unas pruebas en tierra años atrás, el mismo tanque había sufrido una caída durante su instalación y posterior traslado entre instalaciones. Un golpe que en su momento se consideró menor y que se decidió no investigar a fondo porque, aparentemente, el tanque seguía funcionando con normalidad en las pruebas posteriores. Ese mismo tanque, además, tenía un termostato interno diseñado para 28 voltios, el estándar de las instalaciones en la Tierra, pero nunca se actualizó cuando la NASA cambió el voltaje de sus sistemas de esa prueba a 65 voltios. Durante una de las últimas pruebas antes del lanzamiento, ese termostato desfasado se quedó pegado en posición de encendido durante horas, calentando el interior del tanque muchísimo más de lo previsto y derritiendo sin que ningún instrumento lo detectara desde fuera el aislamiento de un cable que meses después, ya en pleno vuelo hacia la Luna, provocaría el cortocircuito que lo cambió todo. Un golpe pequeño, un voltaje distinto, un cable pelado que nadie vio, 3 detalles diminutos separados por años, que terminaron encadenándose en el problema más grande de toda la misión. Y ahí apareció el segundo problema, el que de verdad estuvo a punto de matarlos. Los 3 astronautas respirando dentro de un espacio tan reducido generaban dióxido de carbono constantemente, y el módulo lunar, diseñado para 2 personas y menos de 2 días, no tenía capacidad suficiente para filtrar tanto CO2 durante tanto tiempo. Los filtros que lo absorbían, unos cartuchos de hidróxido de litio, empezaban a agotarse mucho antes de lo previsto. Había cartuchos de repuesto de sobra, sí, pero estaban guardados en el módulo de mando, ya casi apagado. Y aquí llega uno de los fallos de diseño más absurdos y a la vez más reveladores de toda la historia espacial. Los cartuchos del módulo de mando eran cuadrados, los receptáculos del módulo lunar eran redondos. 2 empresas distintas habían fabricado cada sistema por separado, sin coordinar entre sí una pieza tan básica como la forma de un filtro de aire. Era, literalmente, como intentar meter una pieza cuadrada en un agujero redondo, solo que esta vez el fracaso no significaba perder una partida, significaba que 3 hombres se fueran quedando dormidos poco a poco por intoxicación de dióxido de carbono, sin darse cuenta. De vuelta en Houston, un ingeniero llamado Ed Smiley, responsable de los sistemas de soporte vital de la tripulación, recibió el encargo más extraño de toda su carrera: diseñar un adaptador capaz de conectar un filtro cuadrado a un receptáculo redondo, en menos de un día, usando exclusivamente materiales que los astronautas ya tuvieran a bordo de la nave. Nada de piezas nuevas, nada de repuestos especiales. Solo lo que hubiera dentro de esa cápsula en ese preciso momento. Smiley reunió un pequeño equipo y entre todos empezaron a vaciar literalmente sobre la mesa todo lo que sabían que había en el inventario de la nave: bolsas de plástico de la ropa interior de repuesto, el cartón de la portada de uno de los manuales de vuelo, mangueras del sistema de refrigeración de los trajes espaciales, calcetines y varios rollos de cinta adhesiva de tela. La típica cinta gris resistente que cualquier técnico de la NASA llevaba encima como quien lleva un bolígrafo. Entre prueba y error, fueron construyendo un artefacto que terminó apodándose cariñosamente el buzón, por su forma final, una especie de caja improvisada que canalizaba el aire a través del filtro cuadrado del módulo de mando y lo devolvía limpio al ambiente del módulo lunar, sellado con cinta adhesiva en cada unión para que no se escapara ni una fuga de aire. Cuando por fin quedaron satisfechos con el diseño, no pudieron simplemente enviárselo a la tripulación. Tuvieron que describirlo paso a paso por radio, palabra por palabra, mientras Lovell, Swigert y Hayes construían la réplica exacta con sus propias manos, flotando en gravedad cero, agotados con los niveles de dióxido de carbono ya peligrosamente altos. Funcionó. En cuestión de minutos después de instalar el buzón, los niveles de dióxido de carbono empezaron a bajar hasta rangos seguros. Uno de los problemas más peligrosos de toda la misión se había resuelto no con tecnología de última generación, sino con cinta adhesiva, sentido común y un límite de tiempo brutal. Pero ese fue solo uno de los problemas que los equipos de tierra tuvieron que resolver contrarreloj durante esos 4 días.
La temperatura dentro del módulo lunar, con los sistemas de calefacción apagados para ahorrar energía, cayó hasta rozar los 3 o 4 grados centígrados, obligando a la tripulación a soportar un frío húmedo y constante mientras dormían por turnos, envueltos en sus trajes espaciales para conservar algo de calor corporal. El agua potable, otro recurso limitado al mínimo, se racionó de tal manera que cada astronauta llegó a beber apenas una sexta parte de lo que su cuerpo necesitaba en condiciones normales, con Houston monitorizando en tiempo real signos de deshidratación mientras calculaba al mismo tiempo si ese mismo agua alcanzaría para refrigerar los sistemas electrónicos críticos hasta el aterrizaje. Otro ingeniero, John Aaron, tuvo que diseñar en horas una secuencia completamente nueva para volver a encender el módulo de mando antes de la reentrada, un procedimiento que normalmente llevaba semanas de prueba y que ahora tenía que ejecutarse con una nave dañada y con la energía de las baterías al límite, calculando cada amperio disponible como si fuera oro. La tripulación no tendría suficiente batería para sobrevivir a la reentrada en la atmósfera. Aaron y su equipo lo consiguieron, escribiendo prácticamente a mano un procedimiento nuevo de cero, verificándolo en simuladores en tierra, mientras la tripulación seguía viajando de vuelta hacia la Tierra sin margen de error. El 17 de abril de 1970, casi 4 días después de la explosión, la cápsula Odyssey con Lovell, Swigert y Hayes a bordo volvió a entrar en la atmósfera terrestre y amerizó en el Océano Pacífico. Los 3 astronautas volvieron a casa con vida, gracias a una combinación de procedimientos improvisados sobre la marcha, cálculos hechos contrarreloj y sí, un adaptador construido con cartón, plástico y cinta adhesiva que hoy se conserva en el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Washington, como uno de los objetos más importantes de toda la historia de la exploración espacial. Lo que más me fascina de esta historia no es la explosión, ni siquiera el amerizaje final. En esa sala en Houston llena de ingenieros vaciando bolsas sobre una mesa, sabiendo que si fallaban 3 personas morirían a 300.000 kilómetros de distancia, sin que nadie pudiera hacer absolutamente nada al respecto. La NASA suele resumir esta misión con una frase que se hizo famosa después: un fracaso exitoso. Fracasó el objetivo de llegar a la Luna, pero tuvo éxito, un éxito rotundo, en algo mucho más difícil de planificar: improvisar bajo presión extrema sin perder ni una sola vida. Este tipo de historias donde la ingeniería se convierte casi en un acto de supervivencia en tiempo real son exactamente las que más disfruto investigando para este canal. Si quieres seguir viendo casos así, dale like para que el algoritmo sepa que te interesa este tipo de contenido. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque cada semana subo una historia real distinta, con la misma investigación detallada que le he dedicado a esta. Y si te ha gustado ver cómo un equipo entero improvisó bajo una presión brutal para salvar vidas, no te pierdas el video que tengo sobre un puente que, en cambio, se destruyó él solo frente a las cámaras por un error de cálculo que nadie vio venir. Nos vemos en el siguiente video.